Bienvenidos a una nueva clase de síntesis del Nuevo Testamento. Espero que te encuentres bien y disfrutando de este estudio que estamos compartiendo juntos. Si recordás nuestra última clase, concordamos después de ver todo ese trasfondo histórico, político, religioso, social y filosófico, con el tiempo con el que nos encontramos y se va a desarrollar el Nuevo Testamento, ¿sí? Concordábamos la última clase que todo eso que vimos y todos esos 400 años de silencio entre los dos testamentos preparaban el escenario para la venida de Cristo y para el desarrollo y la expansión del Evangelio, ¿no? Y nos encontramos, como dijimos, finalmente en un tiempo de confusión espiritual por las corrientes filosóficas, por los movimientos religiosos que se levantaban, por el sincretismo, el gnosticismo y todas esas corrientes que se estaban infiltrando en el pueblo de Dios y en esa área donde se va a desarrollar todo el Nuevo Testamento. También dijimos el formalismo religioso con la aparición de los fariseos, los saduceos y toda esa casta religiosa, ¿no? Se entró en una vorágine, se entró en una rutina religiosa que llevó al pueblo a vivir de forma automática y dejar de depender de Dios con la frescura que debemos hacerlo, ¿no? También la bancarrota moral, ¿no? Los principios, los valores fueron puestos de lado por las conveniencias del momento, impulsados por muchas de las filosofías, que después vamos a meternos un poquito más cuando vayamos viendo las diferentes cartas de Pablo y cómo afectaron la iglesia primitiva y el desarrollo del Evangelio durante ese primer siglo, ¿no? Y por último, veíamos también que surgían los zelotes, y vimos anteriormente con los macabeos, ¿no? Toda esa revuelta política, todo ese nacionalismo que muchas veces se expresó y en otras estaba oculto, como esperando la oportunidad para salir a la luz. Entonces, después de haber visto esto, nos vamos a disponer justamente a ingresar o meternos de lleno en el Nuevo Testamento y en la disposición de los libros. Yo voy a hacer de cuenta que quien está allí tomando esta clase tiene muy poco conocimiento, entonces vamos a ver las cosas que por ahí pueden llegar a ser básicas para vos, pero que son elementales, o quizás los tantos años que tengas de iglesia o de formación cristiana, hay cuestiones que por ahí has olvidado o no has considerado o no has sido formado en eso. Entonces por eso vamos a hacer un estudio como si arrancaríamos de cero en un discipulado en un primer paso. Entonces vamos a ver la disposición de los libros en el Nuevo Testamento. Vas a ver que tenemos libros históricos, ¿sí? Puntualmente los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, no son relatos justamente históricos con la vida de Jesús y el desarrollo de la iglesia primitiva y la vida de los primeros creyentes y discípulos. Vamos a encontrar también libros de doctrina, son 21 y la división esta suma de 13 más 8 es porque están las cartas de Pablo más las cartas generales que no fueron escritas por él. Y por último también tenemos un libro de profecía que creo que sabrés que es el libro de Apocalipsis o la Revelación. Es importante entender esta división porque nos va a ayudar a también leerlo de otra forma. ¿Cómo se dividen, no? Bueno, como dijimos, los libros de historia, o podemos llamar históricos del Nuevo Testamento, están conformados por los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Los libros o las cartas de doctrina, o los libros de doctrina, estaban divididos en las cartas de Pablo y en las cartas generales. Y este es un detalle que te puede enriquecer en tu estudio, ¿no? Cuáles fueron escritos durante sus viajes misioneros y cuáles fueron escritos en sus encarcelamientos y en medio de esas dos. También cuáles son las cartas generales, ¿no? Y el libro, como decíamos, de profecía, que es la carta o el libro de Apocalipsis, ¿no? Para entender un poquito cómo está conformado a grandes rasgos el Nuevo Testamento. Y ya teniendo en cuenta esto, vamos a meternos en aquellos primeros 4 libros que conforman los Evangelios, ¿sí? Vamos a tener algunas consideraciones que son importantes. Allí en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Vamos a ver después en el estudio, ¿no? O quizás ya lo sabes, que existe ese cronos, que es el tiempo que nosotros podemos medir en minutos, segundos, en horas, en días, en meses. Y después lo que podemos entender por lo que la palabra de Dios nos enseña, que es el kairos, que son los tiempos de Dios, que son aquellos que nosotros no podemos saber, pero que siempre, y por la historia y por la palabra de Dios, vemos que han marcado tiempos puntuales. Gálatas capítulo 4 dice, no, pero
cuando vino el cumplimiento del tiempo. Evidentemente esos 400 años de silencio profético, como dijimos, preparaban el escenario para la venida del Mesías y para la continuación del plan de redención de nuestro Dios. Entonces vamos a meternos allí en los evangelios. También antes de seguir con esto, leerte lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿no? En consonancia con lo que Pablo expresa allí en Gálatas, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Creo que es un pasaje propicio para ver con lo que nos vamos a enfrentar a partir de este estudio del Nuevo Testamento. Como te dije, arrancamos con los evangelios y entender un poquito, ¿no?, qué significa. Quizás estás familiarizado con esto, quizás la palabra evangelio es algo que es común en tu vocabulario, pero no sabes el origen o la etimología de la palabra. No viene del griego del evangelion, y es la fusión de dos palabras, ¿no? De eu, que es bueno, y de ángelos, que es mensaje. Eso da como resultado quizás el significado o lo que vos escuchaste del Evangelio, ¿no? Que son las buenas nuevas o las buenas noticias o el buen mensaje. De ahí se toma el nombre. Obviamente el buen mensaje es que Dios no se olvida de la humanidad y cuando se cumplió el tiempo envió a su Hijo para venir a morir, a buscar y a salvar a todos aquellos que estábamos perdidos sin Él. Continuamos viendo algunos detalles de estos evangelios, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Los 4 evangelios no son una mera biografía de Jesús, sino que nos explican el propósito de su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección, para que pudiéramos conocer a Jesús y creer en Él, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado, expresa Juan allí en el capítulo 20, versículo 31. Ahora, es interesante que si bien los 4 evangelios son diferentes, hay una armonía entre ellos, ¿no? Y vamos a ver esto a lo largo, después cuando nos vayamos puntualmente a cada uno de los evangelios, cómo cada uno de ellos tiene un público particular, un mensaje particular, una forma particular de presentar a Jesús y características particulares, ¿no? Podemos ver que Mateo se dirige, o presenta, mejor dicho, a Jesús como el Rey. ¿Sí? Hace toda su genealogía en los primeros capítulos, mostrando la línea davídica, la línea mesiánica de Jesús como Rey. Marcos lo presenta como un siervo, ¿sí? Algo que no era distinguible en esa época, y vas a ver ahora por qué tiene mucho que ver con el público a quien él escribe. Lucas lo presenta como el hombre perfecto, ¿sí? Lucas, médico, lleno de sabiduría humana, lleno de las ciencias. Él encuentra o ve en Jesús algo que llama su atención y pone puntualmente énfasis en su humanidad, pero la perfección de Jesús como hombre, ¿no? Y Juan finalmente lo presenta o pone detalles en Cristo como Dios, como el Hijo de Dios. Y te decía, tiene mucho que ver el público a quienes están dirigidos, ¿no? Mateo le escribe a su gente, a los judíos, aquellos que aún el día de hoy esperan al Mesías, ¿no? Aquel que viene de la línea mesiánica, davídica, aquel que va a ocupar el trono de David. Y él lo presenta a Jesús justamente a los judíos como el Rey. Marcos lo presenta a los romanos, y te decía esta distinción de siervo, porque para el romano el siervo era la parte más baja de la sociedad. Era algo a lo que nadie aspiraba, era aquel que no tenía otra forma de subsistir, ¿no? Aquel que se consideraba o terminaba siendo un siervo. Pero Jesús vino, como dice expresamente la Escritura, no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida en rescate por muchos, por vos y por mí. Lucas lo presenta como hombre, y es interesante porque se lo presenta a los griegos, quienes, acordate, bañados de filosofía, creían que el desarrollo espiritual de una persona, que el potencial mayor o la evolución de un ser humano se daba en su conocimiento y en su forma de expresarse y manejarse en la vida. Entonces es interesante que Lucas lo presenta a Jesús de esa forma, como un hombre perfecto. Y Juan es el evangelio general, es el evangelio para todos, ¿no? Que presenta a Jesús como el Hijo
de Dios. Te dije algunas características principales, recién te lo mencioné, ¿no? Convencer a los judíos que Él era el Mesías prometido, aquel que las Escrituras hablaban. Fíjate lo que dice allí, puntualmente en Mateo capítulo 27. ¿No? Nos da este versículo clave, ¿no? Donde nos habla de Él. Dice allí, versículo 37, y pusieron sobre su cabeza, haciendo mención a la crucifixión de Jesús, su causa escrita. Esto era muy común. Después vamos a ver cómo Pablo también expresa que las actas o el delito se clavaba en las puertas, ¿no? Por eso puede ser que nuestra acta fue clavada sobre la cruz. Por eso sobre la cruz de Jesús pusieron lo que ellos consideraban su delito, ¿no? Esta blasfemia, según ellos, ¿no? Que Él se autoproclamaba como el rey de los judíos. Pero Mateo pone énfasis recordando o trayendo a la memoria o resaltando que Él es el rey que había de venir. Marcos, vamos ahí al capítulo 10, en versículo 45, es una síntesis de lo que Jesús vino a hacer y cómo Él se presenta. Dice allí, ¿no? Te lo mencioné, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a Lucas 19, versículo 10, dice allí, porque el Hijo del Hombre, ¿no? Con mayúscula, vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y por último, Juan 20, 31, lo mencioné allí, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por último, algunas características puntuales de estos libros, ¿no? Los evangelios. Vas a ver que Mateo pone un énfasis en la forma que Jesús enseña, ¿no? En esa didáctica, en sus discursos aparecen recursos literarios que hasta ahora eran desconocidos, al menos para nosotros dentro de la Escritura, o poco utilizados, como las parábolas y demás. Marcos pone énfasis en su obrar, ¿no? En la acción de siervo, en el trato hacia las personas, y narra también mucho de sus milagros y sanidades. Lucas pone énfasis en ese hombre y en el trato, ¿no? Personal de Jesús. Vas a ver que Jesús se relaciona en ámbitos que no eran comunes, ¿no? Tiene un trato particular hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los desamparados, los desvalidos, los enfermos. No eran logros, no eran distinciones del momento, pero Jesús nos va dejando con su ejemplo la forma en la que quería que nosotros como iglesia nos manejemos en este mundo. También allí Juan destaca esas entrevistas personales de Jesús, ¿no? Puntualmente con Nicodemo, la mujer samaritana, y pone énfasis también en ese trato, pero en su presentación como el Hijo de Dios después de las manifestaciones que estas personas hacen acerca de Él. Esto es importante que lo puedas repasar, tener fresquito, porque como te dije en la clase anterior, todas estas cosas te ayudan para que cuando leas puedas considerar quién escribe, a quién les escribe, el contexto, la situación, la necesidad del público a quien se está dirigiendo, y todo eso trae otra claridad y otro aprovechamiento de la palabra de Dios. Es una pregunta para examen, así que estaría bueno que te familiarices con esto porque probablemente esté en tu evaluación. Ahora, otra de las cuestiones interesantes de los evangelios es lo que llamamos los evangelios sinópticos, ¿sí? La palabra viene de la sinopsis, ese término sin, que quiere decir con la misma, sinóptico sería con la misma óptica o una visión conjunta. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque 3 de los 4 evangelios destacan a Jesús en su humanidad, ¿no? Como rey, como siervo y como hombre. Mateo, Marcos y Lucas ponen su énfasis ahí. Y Juan tiene otra perspectiva, que es una perspectiva más alta, ¿no? De él como Dios y como Hijo de Dios. Uno de los detalles que te mencioné anteriormente, ¿sí? Que expresan cómo es presentado Jesús, a quién fue escrito, y después también algunas particularidades, no solo la cantidad de sus capítulos, sino el material exclusivo que tiene cada uno en comparación con el otro, ¿no? Podés ver ahí que Juan es prácticamente un evangelio exclusivo, con información que no presentan los demás. Vas a ver que por ahí Marcos es el menos novedoso o menos exclusivo. Pero también algo que es muy interesante es las citas que dan cada uno del Antiguo Testamento. No es casualidad
que Mateo sea quien más presenta, ya que está dirigido a un público judío, a aquellos que estaban familiarizados con las Escrituras. Lo vimos en la clase anterior y poder repasarlo nuevamente, ¿no? Todos esos escritos que ellos tenían, y vamos viendo cómo Mateo pone un énfasis particular en esas cosas que ellos conocían. Y vamos a ir viendo que esto va a ser una práctica común en el Nuevo Testamento cuando hay judíos, donde aquellos que son convertidos van a apelar a la Escritura, que es la promesa, que es lo que ellos estaban esperando y cómo Jesús cumple cada una de ellas y por medio de ello poder presentarles el Evangelio. Así que esto es una breve síntesis o una breve introducción para lo que vamos a ver a partir de ahora en los Evangelios.